En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Hablando de Pedro Castillo, volvamos con él. Estuvo en Cerro de Pasco y ahí señaló en una reunión con comunidades nativas que no quieren que nos acerquemos al pueblo. Hay un grupo minoritario que no quiere a un presidente rural. A las personas que hablamos distintos, a aquellas personas que han conducido por años el país, no quieren que nos acerquemos a nuestro pueblo. Yo estoy acá porque me debo a ustedes, porque soy uno más de ustedes. Y eso la voy a hacer siempre, cueste lo que cueste. El afán de un grupo minoritario que siempre han estado al frente conduciendo los destinos del país y que no quieren ver a un presidente rural conduciendo los destinos del país. Y desde acá debo decirles, el problema no es Pedro Castillo. El problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado la venda de los ojos y es necesario que de aquí en adelante, ojalá hay que luchar para que el próximo presidente de la República sea un hermano nativo, un hermano amazónico. Y tenemos que ver de qué manera para que de una vez por todas el presupuesto y los derechos no tienen que ser mendigados. Como siempre, pues recurriendo a estas dicotomías, no quieren porque es un hombre del pueblo, porque es rural. Yo sinceramente, y lo subrayo, y descendiendo de personas que vienen de la sierra, como la mayoría de peruanos, en donde tenemos Inga y Mandinga, deploro tener un presidente tan ignorante y que abraza su ignorancia como una bandera, siempre lo he señalado. El tema no es sus limitaciones, el tema son sus fraudes, incluyendo una tesis universitaria que haya sido puesta en cuestión por todos los lados y donde se ha derrumbado la imagen de una institución universitaria como la César Vallejo. Eso es lo que uno deplora del señor Pedro Castillo Terrones, que nos da vergüenza como presidente de la República, nos avergüenza. Gracias a Dios, al parecer ha suspendido su presencia en Davos, en Suiza, en este foro económico en donde más que todo se habla del avance de la economía abierta, de la economía liberal, para que los mercados puedan fortalecerse. Gracias a Dios, porque sabe Dios qué tontería, qué estupidez hubiera podido salir de su boca. Eso es lo que nos avergüenza. Y si hubiera un presidente amazónico, bienvenido sea. Hubo un candidato, ustedes recuerdan el año 2016, el señor Miguel Hilario, de origen chipivo, pero el señor Miguel Hilario es uno de esos peruanos que ha surgido, que ha emergido, que ha pasado por universidades de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, que tiene, por supuesto, 40.000 calificaciones superiores al señor Pedro Castillo, y que podría identificarse, por cierto, ¿por qué no?, con sus hermanos amazónicos y reivindicarlos, pero reivindicarlos en líneas sensatas y correctas, para que todos los peruanos estemos unidos en esas mismas líneas, no como este pobre sujeto Pedro Castillo Terrones, reitero, que nos avergüenza a todos los peruanos, y no por tener origen rural, no por ser de Chota, no por ser de Cajamarca, no por ser profesor. El señor Lech Walesa, siendo un dirigente sindical, se trajo al suelo al régimen comunista en Polonia. Y nadie protestó, nadie le revisó sus estudios, aunque Lech Walesa sí había realizado algunas capacitaciones superiores en las universidades de Polonia. Pero era un fortísimo dirigente sindical, como fue Ignacio Lula da Silva, que nadie le pidió universidad ni nadie le pidió grandes conocimientos, pero su olfato político, obvio que lo hizo un líder de polendas del Partido de los Trabajadores. El señor Pedro Castillo no le llega, pero ni al dedo meñique, a ninguno de estos líderes mundiales que provienen de los sectores sindicales, de los sectores marginales de cualquier país. Simplemente que es un ignorante que abraza su ignorancia y hace todavía una bandera de eso, como diciendo, sí, yo no quiero saber absolutamente nada más. Lo declaró Pedro Franque, siempre se lo recuerdo a ustedes, no lo digo yo.
Lo dijo un exministro de él, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, que decía, y lo declaró a la BBC de Londres, que buscaba al señor Pedro Castillo para enseñarle algo de economía. Se citaba con él al día siguiente a las 8 de la mañana. Y como este es taimado y mentiroso y mecedor, como lo estamos viendo que ha mecido pues a media humanidad, hasta el cardenal Pedro Barreto, diciendo que va a cambiar de gabinete, que quiere prescindir de Aníbal Torres. Como es un mecedor, le decía, sí, don Pedro, mañana estamos a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana se largaba a otro lado a hacer populismo, lo que está haciendo ahora, disfrazándose de nativo y todas estas tonterías que hace. No, porque no quería aprender, eso lo dijo Pedro Frank, no quería aprender de economía. Entonces, con un tipo de esta naturaleza, yo sí lo deploro perfectamente, como la gran mayor, más del 70% de los peruanos. Y reitero, nada tiene que ver su origen, nada tiene que ver que sea chotano, rural, campesino, profesor, nada que ver. El señor Miguel Hilario hubiera llegado a la presidencia de la República descendiente de Chipivos, que es un hombre que se ha preparado, que él mismo ha trazado su línea de progreso intelectual y por supuesto universal, hubiera sido por supuesto 30 veces, 30.000 veces, 1 millón de veces mejor que el señor Pedro Castillo. Así que no venga con esta demagogia de hacerse el pobrecito que la gente no lo quiere porque es rural. Es un pobre diablo más que pobrecito. En Pasco también Pedro Castillo ha dicho: jamás nos verán enlodados en acto de corrupción. Miren ustedes el cinismo, con sobrinos desaparecidos, ya uno de ellos a los que se le ha cambiado ya el arraigo su arraigo por la prisión, de la prisión preventiva por la comparecencia. Otro fugado, su brazo derecho, el señor Bruno Pacheco, fugado. Y así habla de que no quieren enlodarse por la corrupción. A ver, escuchemos, con cólera, pero escuchemos. Pero créanos, queridos compatriotas, de que jamás van a encontrar y van a ver una pizca de este gobierno que haya tenido la intención de meter mano a la plata de todos los peruanos. Jamás nos verán a nosotros enlodados en actos de corrupción, y por eso desde acá pido para que los alcaldes, los gobernadores regionales, las autoridades, tenemos que hacer las cosas con transparencia y tenemos que hacer las cosas sin corrupción. De acá insto a los ministros de este gabinete, que la cual presido, tenemos que no solamente abrir las puertas a nuestros hermanos indígenas, a las... Con todo el caso Petroperú, con todo el caso de los sobrinos en los departamentos en la Avenida Brasil, con el caso de la falsificación de la tesis, con el caso de Juan Francisco Silva al frente del Ministerio de Transporte, defendiendo a Hugo Chávez Arévalo, él mismo, Pedro Castillo, patrocinando todas las sinvergüencerías, se atreve a hablar de que jamás nos encontrarán enlodados. Se está moviendo, pero así como bailarina de cabaret, para evitar que el Ministerio Público y el Poder Judicial le dé el zarpazo definitivo. Y ahí está el testimonio de Samir Villaverde, que poco a poco, ya lo hemos dicho, va a ir corroborándose. Está el testimonio de Karelyn López. Señor Pedro Castillo Terrones, a usted se le imputa de ser jefe de una organización criminal. Y aunque se pare de cabeza, yo creo que ya va a estar abrumado por las suficientes pruebas que lo llevarán probablemente al destino de la cárcel, que es quizá lo que merezca. Finalmente dijo Pedro Castillo cuando se le apaga el micrófono ahí en Pasco: no nos quitarán la voz, todo dramático. Y muchas veces hemos estado postergados porque han habido ciertas personas, ciertos vivos, que a veces se mancillan, a veces explotan y tratan mal a nuestros hermanos originarios. Hago un llamado a la juventud de estos pueblos originarios. Bueno, puede irse la luz, pueden quitarnos el micrófono, pero no nos van a apagar la voz. El presidente que divide a los peruanos, no que nos une. Hablábamos más temprano que en Acomarca Aníbal Torres hizo entrega simbólica de los restos de los asesinados en la masacre de agosto del año 1985. Tenemos más declaraciones del premier, porque también dijo que jamás debe repetirse lo ocurrido como en la masacre de Acomarca. El primer ministro añadió que el presidente Pedro Castillo es una persona salida del pueblo y que algunas personas injustamente lo han calificado de comunista. Deben ocurrir hechos como los que se produjeron en Acomarca.
donde las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron un medio para combatir el terror en nuestra patria. Nunca más el Estado debe enlutar a nuestras familias, olvidando que su fin último es la defensa de la persona y de su dignidad. Saludo la larga lucha de las familias de las víctimas de Acomarca, su búsqueda de verdad, justicia y brindarle una sepultura digna a sus seres queridos. Jamás debe existir esa discriminación tan enorme entre clases sociales en nuestro. Nuevamente el discurso racial. Aníbal Torres también señaló que Pedro Castillo es un representante del pueblo olvidado hace 200 años. Este gobierno es un gobierno del pueblo. Pedro Castillo es una persona salida del seno del pueblo despreciado, olvidado, en 200 años de vida republicana. Aquí, como lo estamos demostrando a lo largo y ancho del país, todos somos iguales, no hay diferencias de ninguna clase, por razones de idioma, por razones políticas, por razones económicas, sustancial y esencialmente somos seres humanos y tenemos dignidad. Y por eso tenemos que conservar, sacrificarnos, esforzarnos, trabajar día y noche porque se logren los derechos fundamentales de todos los peruanos. He querido calificar a algunos de que somos comunistas. Durante los meses que nos encontramos en el ejercicio del poder, lo que estamos ejerciendo es la economía social de mercado que está consagrada allí en nuestra Constitución. La economía social de mercado, la economía social, ni siquiera eso. Inversión cero, señor Aníbal Torres Vázquez, lo dice el Banco Central de Reserva, dirigido por ese gordito, ¿no?, que usted quiso ofender, Julio Velarde. Cuando Dios se lo lleve de esta vida, tendrá reconocimientos, tendrá probablemente una placa en el Banco Central de Reserva, tendrá el nombre de una calle. Usted no le pondrán el nombre, pero ni a una plazuela del último rincón del Perú. Esa es la diferencia. Y ahí en el BCR han señalado que hay inversión cero en el Perú. ¿Cuál economía social de mercado? ¿Cuál economía social de mercado? Por Dios, están apagando toda la iniciativa del destrave de 57.000 millones de dólares que tienen proyectos mineros en el Perú. Perú Libre ha capturado el Ministerio de Energía y Minas y se llenan la boca exigiéndole a la minería formal, responsable, sostenible que existe en el Perú, porque si de otra manera no pueden colocar sus productos en el exterior si no cumplieran estándares laborales, medioambientales, sociales. Y sin embargo nada, pero ni una palabra contra la minería ilegal, que hace poco tomó justamente una de las plantas de la minera Hochschild en el centro del país. Esto fue denunciado, ahí no menciona pero una sola palabra. Y se llena la boca el señor Aníbal Torres Vázquez combatiendo a la minería formal, la que da trabajos. Estamos realmente en una etapa de locura. Cuando tomemos distancia, probablemente dentro de 10 años, una década, quizás menos, de esta pesadilla que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta del enorme daño que Pedro Castillo y su banda le están haciendo al Perú. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.